Hola, muy buenas tardes. En esta cápsula vamos a revisar y vamos a configurar el protocolo DTP, que es un protocolo que nos sirve para negociar y conformar un enlace troncal. ¿Ok? Entonces, este es el escenario, esta es la topología que vamos a utilizar para explicar cómo funciona este protocolo DTP. Entonces, antes de ir a la configuración propiamente tal, vamos a recordar qué es este protocolo DTP, cuál es el propósito y cómo funciona. ¿Ok? Entonces, el protocolo DTP es un protocolo propietario de Cisco, es decir, solamente se utilizan en los dispositivos Cisco, no en otros vendors, en otros fabricantes como Huawei, por ejemplo. Si nosotros queremos conectar un equipo Cisco con uno Huawei, no podemos utilizar este protocolo, ya que es solamente propietario de Cisco. ¿Y cuál es el propósito de este protocolo? Es negociar un enlace troncal. En las clases anteriores nosotros aprendimos a configurar enlaces troncales y enlaces de acceso de manera estática o de manera manual, en donde nosotros con el comando switch for mode trunk formamos un enlace troncal siempre y cuando esté configurado en ambos extremos de los switches. De igual manera, conformamos un enlace de acceso, ¿ya? Y los enlaces de acceso son enlaces no troncales que van conectados a un host final o a un dispositivo final. ¿Ok? Por lo tanto, es importante recalcar que o el funcionamiento del DTP es gracias a las tramas. ¿Ok? Bueno, entonces, para que quede más claro, voy acá a buscar un switch Cisco para conformar acá un diagrama. Supongamos que tenemos un switch y queremos conectar o interconectar esos dos switches entre sí. Es decir, queremos establecer una conexión entre ellos mediante un puerto, por ejemplo, el FAT ZN01, ¿ya? Al FAT ZN01. ¿Ok? Por lo tanto, eh, lo que ocurre acá es que estos switches están conectados entre sí y este switch, al conectarse con este otro switch por la interfaz FAT ZN01, va a mandar tramas DTP. Y esas tramas DTP son tramas que genera un dispositivo Cisco, un switch Cisco, para negociar un tipo de enlace. ¿Ok? Él también manda tramas de TP y negocian un tipo de enlace. ¿Ok? Dependiendo del puerto o cómo esté configurado el puerto, van a configurar un enlace troncal o un enlace no troncal o acceso. ¿Ok? Por lo tanto, los modos de puertos, nosotros podemos configurar este puerto como puerto de acceso. Ya cuando configuramos este puerto como un puerto de acceso, entonces lo que estamos diciendo es que este puerto va a conformar un enlace no troncal o un enlace de acceso. ¿Ok? Generalmente los puertos de acceso no se configuran para conectar un switch con otro switch, sino que se configuran para conectar un puerto del switch a un computador, ¿cierto? Vamos a elegir ese. Entonces, claro, cuando nosotros queremos conectar el puerto, por ejemplo, de la faz Ethernet, ¿sí? O faz Ethernet 02 al computador de acá, al computador del gato, obviamente que lo único que nosotros queremos es que este computador del gato es un host, es un dispositivo final y por lo tanto el enlace que nosotros queremos conformar es un enlace no troncal. Es decir, va a transportar un solo tipo de tráfico y ese tráfico es sin etiqueta. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes no se acuerdan, cuando nosotros queremos o no nosotros, sino que cuando el computador, ¿ya? Supongamos que este computador del gato, ¿ya? Pertenece a la VLAN 10, perdón, pertenece a la VLAN 10, ¿ok? Y por lo tanto, supongamos que ese computador del gato pertenece a la VLAN 10, el computador no entiende de etiquetas de tramas, no entiende de 802.1q y por lo tanto envía la trama al switch. El switch, como está configurada
¿no es cierto? El puerto FastZN02 está configurado como acceso, ¿ya? El puerto tiene algo que se llama BID. El BID corresponde al identificador de la trama, ¿ok? Y por lo tanto, es importante que reconocer que cuando se envía una trama no etiquetada al puerto FastZN02, el switch, al reconocer que este es un enlace de acceso o un enlace no troncal y que tiene un BID 10, lo que hace es etiquetar esa trama, ¿no es cierto?, con una etiqueta 802.1Q, ¿ok? Ese es el propósito de un enlace de acceso, ¿ok? Entonces, recibir tráfico no etiquetado para etiquetarlo en función de su BID, ¿ok? Y si es que recibe una trama etiquetada que va dirigida a ese ID, bueno, el switch lo que hace es sacarle la etiqueta para poder enviarlo al computador, ¿ok? Entonces, esa es la función del acceso. Sin embargo, cuando nosotros queremos conectar un switch con otro switch, lo importante acá es generar un enlace troncal. ¿Ya? El enlace troncal sirve para conectar un switch con otro switch, pero además acepta tráfico de múltiples VLANs, es decir, con múltiples etiquetas. Es decir, si acá tuviésemos la VLAN 10, la VLAN 20, ¿ya? Si nosotros tenemos otro computador acá y ese otro computador pertenece a otra VLAN, la VLAN 20 por ejemplo, entonces eh, básicamente lo que hace el switch es, a través de un enlace de acceso, recibir la trama de la VLAN 20, la recibe por un puerto y como tiene un BID 20, lo que hace el switch es etiquetarla por la 20. Ahora, necesitamos un enlace troncal para poder transportar esa trama etiquetada y por lo tanto es de suma importancia, si tenemos múltiples VLAN, tener un enlace troncal que acepte todas las VLAN que hemos configurado. Y como lo hemos visto en clase, los enlaces troncales tienen una configuración predeterminada. Cuando uno genera un enlace troncal, debe aceptar todas las VLAN por defecto, ¿ya? Todas las VLAN de rango normal. ¿Ok? Bien, entonces para conformar un enlace troncal, lo que nosotros tenemos que hacer es configurar acá el mode trunk. Voy a colocarlo acá, mode trunk. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces, para unir estos dos switches y formar un enlace troncal, lo que nosotros tenemos que hacer es configurar tanto la fase TN01 como la fase TN01 del otro switch como troncal, ¿ya? Y ahí formamos un enlace troncal estático. Y cuando formamos un enlace troncal estático, es la configuración que hemos hecho hasta el momento en las clases previas. Sin embargo, tenemos otros modos de puerto que son importantes de recapitular, que uno corresponde al modo automático. El modo automático es el modo por defecto que traen los dispositivos Cisco. O sea, cuando uno compra un dispositivo, un switch, todos sus puertos vienen en modo automático. Entonces, ¿qué es lo que hace el modo automático? El modo automático lo que hace básicamente es negociar un enlace, ¿ya? Dependiendo de si es un troncal o no troncal, ¿ok? El modo automático, si esto está en auto, lo que hace es, él está esperando recibir tramas DTP, ¿ya? Yo espero, el puerto espera recibir tramas DTP para conformar recién un enlace troncal o negociar un enlace troncal, ¿ok? Bien, entonces este es el modo por defecto que viene en los dispositivos Cisco y se configura con el comando. Si nosotros vamos a la interface FastZN01, por ejemplo, lo configuramos con el comando switchport mode dynamic out. ¿Ok? Con ese comando nosotros lo que estamos haciendo es colocar el puerto en modo automático. Él está esperando conformar un enlace troncal. ¿Ok? Bien, pero si los dos están en modo automático, no se forma un enlace troncal, porque ambos están esperando recibir tramas de TPI y por lo tanto no se forma un enlace troncal y lo que se genera es un enlace de acceso. ¿Ok? Bien, pero entonces
vemos que existe otro modo que es el importante de estudiar, que es el modo desirable o deseado. A ver si es que puedo. El modo deseado, como aparece acá, o desirable en inglés, es que el puerto envía tramas de TP, ¿ya?, hacia su peer o hacia su vecino para conformar un enlace troncal o para negociar un enlace troncal. Entonces es importante activar este método o este tipo o este modo de puerto para conformar un enlace troncal de manera automática o de manera negociada. ¿Ok? ¿Cómo se activa esa negociación para conformar un enlace troncal? Con el comando switch for mode dynamic desirable o desirable. ¿Ok? Entonces con ese comando nosotros estamos, obviamente tenemos que configurarlo tanto en la fase TN01 del switch 1 en este caso, como en la fase TN01 del otro switch, para que ambos puedan intercambiar tramas de TP. Por lo tanto, ahí se va a formar un enlace troncal. ¿Ok? Entonces, en función de lo que hemos visto, podemos tener distintos escenarios. ¿Ya? Vamos a copiar el switch. Acá tenemos un switch, acá tenemos otro switch. ¿Ya? Entonces, tenemos varios escenarios. Tenemos varios switches. Acá, acá. Vamos a ordenar los distintos escenarios que tenemos con las distintas probabilidades que tenemos para eh, conformar un enlace troncal o bien conformar un enlace no troncal. ¿Ok? Bien, entonces vamos acá. Supongamos que conectamos todos los equipos por la misma interfaz, por ejemplo la fase TN01 o la Giga 01. Ya, vamos a checar esto para que ahí está. Y esto se conecta a la Giga 01 de acá. Bien, entonces acá tenemos la conexión de dos switches. Bien, como les dije anteriormente, el método o el modo en verdad predeterminado de los switches es out, ¿ya? O dynamic out. ¿Ok? Out. Y si en el otro extremo está automático, ¿ya?, lo que se forma es un enlace de acceso o no troncal. No troncal, lo que significa acceso. ¿Bien? ¿Por qué? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué se forma un acceso? Básicamente porque este, como está en modo automático, está esperando recibir tramas de TP. Está esperando recibir tramas de TP. Y este también está esperando recibir tramas de TP. Como ninguno está enviando las tramas de TP, el puerto dice, bueno, yo no estoy recibiendo ninguna trama de TP. ¿Dónde están las tramas de TP? Y entonces forma un enlace de acceso entre ellos. ¿Ok? Solamente se va a permitir una VLAN o un tráfico etiquetado. ¿Ok? En este caso corresponde por defecto a la VLAN 1. Bien, ¿qué pasa si tenemos el siguiente escenario? Si nosotros en un extremo configuramos acceso, ¿sí? Bien, porque configuramos el mode access y en el otro extremo configuramos un acceso, bueno, como ambos están configurados estáticamente como acceso, lo que se forma entonces es un enlace nuevamente no troncal o un enlace de acceso. ¿Ok? Bien, imaginémonos otro escenario donde estos switches están conectados a la Giga 01 y ahora no tenemos acá el acceso, sino que tenemos el modo trunk. Lo hemos configurado estáticamente como modo troncal con el switch for mode trunk. Y en el otro extremo lo hemos configurado como modo troncal. Bueno, en ese caso, como lo hemos hecho en las actividades anteriores, se conforma un enlace troncal. Acá se configura, ¿no es cierto? Y se forma un enlace troncal. ¿Sí? Bien, en el otro escenario, si tenemos la conexión de estos dos switches y ahora en un extremo tenemos troncal, bueno, antes de eso, ya, si tenemos en un extremo auto,
auto, ¿ya? Y en el otro extremo tenemos desirable. Entonces, analicemos esta situación. El desirable está enviando los paquetes, o más bien dicho, las tramas de TP, y el auto, ¿ya?, está esperando recibir estas tramas de TP para negociar un enlace troncal. Por lo tanto, en este caso sí hay una negociación y a esto se le denomina un troncal negociado, cuando un puerto del switch 1 está en automático y el otro puerto está en desirable, se denomina enlace troncal negociado. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración, esto es un enlace troncal negociado. ¿Ok? Donde ambos entonces están negociando y están intercambiando, ¿no es cierto?, estos tramas de TP con el fin de conformar un enlace troncal negociado. Bien, vamos al otro escenario. Si nosotros acá queremos unir estos switches y este switch está en modo desirable y el otro también está en modo desirable, oh, ahí sí, a ver, ahí, el otro también está en desirable, bueno, ambos van a estar mandando estas tramas de TP y por lo tanto se van a conformar, se van a comunicar, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a conformar lo que es un enlace troncal, ¿ya? También sería un enlace troncal negociado. Bien, entonces, ¿qué otro escenario podemos tener? Podemos tener un escenario el cual es el siguiente. Por ejemplo, si acá tenemos un, un modetrank forzado, ¿no?, un troncal forzado en este puerto del switch 1 y en el otro extremo tenemos un desirable, bueno, acá también se forma un enlace troncal, ¿ya? También es un enlace troncal, pero no es negociado en estricto rigor porque ambos están mandando tramas de TP, ¿ok? Este troncal está mandando tramas de TP porque yo lo forcé, ¿no es cierto?, para que fuera troncal, y el desirable también está mandando tramas de TP y por lo tanto se genera un enlace troncal, ¿ok? No, este no es negociado aquí. Arreglarlo, solamente un enlace troncal. Bien, en el caso del siguiente escenario, si nosotros tenemos un troncal, en este caso un troncal forzado, y en el otro extremo tenemos un auto, bueno, en este caso, si nosotros tenemos este escenario, también vamos a conformar un enlace troncal, ¿ya? ¿Ok? Porque el trunk que nosotros hemos configurado como forzado también va a mandar tramas de TP, ¿ya? Y el auto, bueno, va a estar esperando recibir las tramas de TP y por lo tanto se forma un enlace troncal, ¿sí? Bien, el siguiente escenario, si nosotros tenemos acá un switch y acá otro switch, y este switch están unidos por un cable, ¿no es cierto? Como bueno, ya se entiende. Tenemos acá un enlace no troncal, sino que de acceso, y acá tenemos un auto, por ejemplo. Bueno, en este caso, él está configurado como acceso, por lo tanto estático, y él está esperando estas tramas de TP. Nunca recibe las tramas de TP y por lo tanto se conforma un enlace de acceso. Vamos a generar, vamos a colocarlo solamente acceso. ¿Ok? Bien. Y podremos tener otro escenario, ¿ya?, en el cual voy a usar ahora, ahí,
Entonces, supongamos el siguiente escenario. Tenemos un switch que está en estado de acceso y el otro switch está en estado desirable o deseado. Está en estado desirable y el otro está en estado de acceso. Por lo tanto, si ambos se unen por un cable, ¿ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este desirable está mandando tramas de TP, ¿no es cierto? Pero este puerto está en acceso forzado y por lo tanto va a descartar todo el tráfico de TP, ¿ok? Y por lo tanto nunca se va a formar un enlace troncal y por lo tanto se genera un enlace de acceso. ¿Eh? Por lo tanto, en conclusión podemos decir que siempre el modo estático, ya sea acceso troncal, va a mandar, independientemente si el otro extremo está configurado como deseado, desirable o automático. ¿Ya? Lo que hay que aprenderse, ¿ya? Es que, por ejemplo, si es acceso, dynamic o desirable, siempre se va a formar un acceso, acceso con acceso se forma un acceso, ¿ya? Y bueno, en el caso de que fuera un troncal, ¿no es cierto? Troncal con troncal se forma un troncal, y troncal con desirable o troncal con automático, automático, se forma un enlace troncal, porque el que manda es el enlace o el modo estático. ¿Ok? Sin embargo, supongamos el siguiente escenario. Supongamos, voy a borrar esto. Supongamos que yo entro a trabajar a una empresa, ¿no es cierto? Y la empresa no solamente tienen equipos Huawei, perdón, equipos Cisco, sino que también tienen equipos Huawei, tienen un Cisco Huawei. Supongamos que acá tenemos un Cisco y acá tenemos un Huawei. Voy a poner H nomás para no. A ver, Huawei. Entonces acá tenemos dos equipos de distintos proveedores, distintas marcas. Entonces nosotros queremos unir estos equipos. Y supongamos acá que tenemos distintas VLAN, ¿ya? Acá tenemos la VLAN 10, tenemos la VLAN 20, etcétera. ¿Ya? Y acá en Huawei también tenemos VLANs, ¿ya? Tenemos la VLAN 10, tenemos la VLAN 20, etcétera. Entonces, nosotros queremos conformar acá un enlace, ¿ya? Y esto tiene que ser troncal de alguna manera, ¿cierto? Supongamos que queremos formar un troncal estático, porque no hay otra forma. Ya Huawei no reconoce a DTP. Entonces, en este sentido, uno debería conformar un enlace troncal acá, que sea estático, ¿ya? En ambos extremos de la topología. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que tenemos que considerar, que el Cisco, a pesar de que nosotros configuremos el troncal, ¿cierto? Él va a seguir mandando estas tramas de TP, porque él no sabe si en el otro extremo está en access, perdón, está en desirable o está en automático. Si está en automático, entonces el automático está esperando estas tramas de TP. Y esto podría generar problemas de conectividad porque Huawei no entiende de TP y por lo tanto esas tramas podrían generar problemas en el troncal. ¿Okay? A pesar de que los dos lo hemos configurado como eh, troncales estáticos. Entonces, vale la pena señalar que para desactivar las tramas DTP o para desactivar el envío de tramas DTP en estricto rigor, tenemos que emitir un comando. Y ese comando, por ejemplo, en la interfaz, estamos hablando de la fase de la Giga 01, colocamos el comando switch port no negotiate, ¿ya? O no negotiate. No negotiate. Con ese comando, además de establecer un enlace troncal forzado, estamos diciendo, oye, tú eres este enlace troncal forzado, no envíes tramas DTP, ¿ok? ¿Sí? Y también este comando se puede utilizar en los modos de acceso. Es decir, si yo acá quiero generar un modo de acceso a la VLAN 20, a la VLAN 10, por ejemplo,
¿ya? Interfase, fase 301, switch port, mode access, ¿no es cierto? Y lo que ustedes conocen como switch port access, VLAN tanto, ¿ya? Entonces alguien podría decir, bueno, acá yo ya configuré el acceso, el puerto tiene un BID 10 y por lo tanto va a etiquetar el tráfico sin etiqueta que es generado de un host, ¿cierto? Sin embargo, de manera predeterminada, este puerto podría estar mandando paquetes de TP o en verdad tramas de TP y por lo tanto conviene desactivarlo para aumentar la eficiencia del ancho de banda. Y por lo tanto acá también vamos a colocar el switch port no negotiate. ¿Ok? Bien, vamos a configurar esto entonces en la topología, en el escenario que tenía propuesto. Vamos a ver acá, este es. Entonces, acá tenemos, este es el escenario. Tenemos tres VLANs, ¿ya? Tenemos la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30, perdón, la VLAN 99, que es la nativa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar, ¿no es cierto?, lo básico. Vamos acá a Options, Preference, vamos a Font, voy a aumentar la fuente. Ok, ahí está. Vamos entonces al switch, no sé si se ve mejor ahí. Vamos a agrandar un poco la ventana ahí del terminal. Ok. Supongamos que nosotros, en este caso, queremos formar, ¿ya? Las instrucciones van a ser las siguientes. Esto de acá va a ser un troncal forzado o manual, ¿ya? Se le llama así. Ok. Este de acá va a ser un troncal automático forzado. O sea, un troncal eh, por que se negocie activamente. Ahí está. Este va a ser un troncal que se negocia activamente, este de acá. Y este otro de acá, que es este del FastEthernet 24, va a ser un troncal negociado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tenemos las instrucciones bien claras. El primer punto, el switch 1 a el switch 2 van a conformar o se va a establecer un troncal forzado, ¿ya? Que es lo que hemos hecho durante las clases, ¿cierto? En estas dos últimas clases. El switch 1 a el switch 3 se va a formar un enlace troncal negociado activo o activamente. ¿Qué significa eso? Que ambos puertos del switch 1 y el switch 3 van a mandar tramas de TP. Y el tercer escenario es que el switch 1 al switch 3, perdón, al switch 4 se va a formar un troncal negociado. Es decir, un puerto va a estar enviando las tramas de TP y el otro va a estar recibiendo las tramas de TP. Luego entonces uno podría deducir que en el troncal forzado hay que desactivar DTP o desactivar el envío de tramas de TP o el envío de tramas para conformar un enlace troncal negociado. ¿Ya? Y el otro escenario es configurar los puertos de acceso estáticamente, es decir, con el switch mode perdón, con el switch mode access, ¿ok? Y además desactivar el DTP en dichos puertos, ¿ok? Ya, tenemos las instrucciones listas, por lo tanto vamos al switch 1 y acá vamos a crear las VLANs. Enable, configure terminal, hostname, SW1, ¿ok? Vamos a configurar las VLANs, ya es la VLAN 10, name ADM, exit VLAN 20, name RRHH exit, ¿ok? Y vamos inmediatamente a conformar este, es un puerto, me falta la VLAN 99 y el nombre es native exit,
Ok, vamos a conformar el enlace troncal forzado, ustedes ya lo saben hacer. Interface giga01, switchport mode perdón, trunk y switchport trunk a Lowell VLAN 10 20 99. Ya, vamos a permitir la VLAN 99 porque es la VLAN nativa, pero en ciertos escenarios la VLAN nativa se utiliza como VLAN administrativa. Además, ¿ya? O sea, cumple doble función. ¿Ya? Por eso lo voy a hacer. ¿Ya? Y el switchport eh, trunk native VLAN 99. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí ya configuramos un enlace troncal, ¿sí? Vamos al otro switch, ¿ya? Voy a generar las VLAN acá. Enable, configure terminal, hostname, switch 2. Y acá lo que voy a hacer es básicamente crear las VLANs. VLAN 10, name ADM, exit. VLAN 20, name RRHH, exit. VLAN 99, name native. ¿Sí? Este mismatch que aparece acá es totalmente normal porque no lo he configurado ahora el troncal. Bien, vamos a configurar los accesos. ¿Ok? En este caso el acceso va a ser del rango de la 1 a la 9. Por lo tanto, interface range se acepta en el 01 a la 9 y colocamos un switch port mode access para conformar el acceso de manera estática o forzada y posteriormente el switch por access VLAN 10. ¿Ok? Entonces ahí lo hemos configurado. Pero como yo dije, y acá se nos exige, que los puertos deben ser configurados estáticamente y para evitar algún problema de compatibilidad y para aumentar la eficiencia del ancho de banda, no conviene mandar tramas de TP por acá, ¿no es cierto? Por los puertos de acceso, no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a colocar el comando switch por no negotiate. ¿Ok? Vamos a la interfaz range, que es el otro rango, facet en el 010 a la, ¿cuánto es? 19. Colocamos switch por mode access y switch por access VLAN 20. ¿Ok? Y switch por no negotiate para que no envíe las tramas de texto. ¿Ok? Bien, vamos a configurar el troncal entonces ahora para evitar este mismatch, porque acá en el extremo lo configuré con la VLAN 99 como nativa, y acá para conformar el troncal obviamente tengo que tener la misma VLAN nativa. Entonces, exit, interface, digo, giga01, y acá vamos a colocar entonces el comando switch por mode trunk. Después switch por trunk native VLAN 99 y ahí se restauró y switch port trunk a Lowell VLAN 10 20 99. ¿Ok? Entonces ahí ya hemos configurado este enlace troncal forzado, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta desactivar el envío de tramas de TP por este troncal forzado. Luego entonces tenemos que colocar el comando switch por eh, no negotiate. O sea, no negocies. Negotiate. ¿Ok? Y ahí ya estamos eliminando las tramas de TP. ¿Ok? En este caso vamos a completar la configuración con el switch por no negotiate. Y ahí ya tenemos la configuración hecha. Vamos a ver si nuestras VLAN fueron creadas con el comando show VLAN brief. Bien, en este switch están creadas solamente, no están asociadas a ningún puerto. ¿Ok? Son VLANs de rango normal. Y acá tenemos en el switch 2, vamos aquí, a hacer lo mismo, show VLAN brief. Y acá sí tenemos asociaciones a distintos puertos. ¿Ya? Por ejemplo, la 10 es de la 1 a la 9 y la 20 de la 10 a la 19. Ahí está la VLAN nativa. ¿Ok? Con el comando show interface strong vamos a ver que el puerto de la Giga 1 está en estado on, es decir, estático, ¿ya? Y la encapsulación es 802.1.
Ahí están las VLAN que están permitidas en el troncal. ¿Ok? Si nosotros colocamos el comando show interface giga01 switch port, vamos a ver que este es la giga 01. El switch port está habilitado, es decir, estamos configurando el modo troncal, cuando colocamos el switch por modo trunk. Está en el operativo modo troncal y está en la encapsulación de .1Q, ¿no es cierto?, para permitir el tráfico etiquetado de múltiples VLANs. Acá la negociación está deshabilitada. O sea, con el comando switch por no negotiate, lo que estamos haciendo es desactivar la negociación de la, de la, del troncal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con el comando show, o sea, por la interfaz FACetN01. Por ejemplo, FACetN01 switch. Vamos a ver acá que este, que es de acá, está en estático, en modo estático, y la negociación está desactivada. ¿Ok? Bien, primer punto, ok. Check, está listo. El segundo punto, esto es generar un estado troncal que negocia activamente. ¿Qué significa eso? Que en esta interfaz giga02 del switch 1 va a estar en deseado, porque va a mandar tramas de TP, y en este también va a estar en deseado. ¿Ya? En este caso, obviamente que no hay que desactivar el DTP. El no negotiate solamente se coloca en el troncal forzado. Bien, vamos a partir con el switch 3. Vamos a colocar su nombre y vamos a configurar el rango de los puertos de las VLAN de acceso. Entonces, interface range facetn 01 a la 9, switch port mode access y switch port access VLAN 10 y para obviamente se me olvidó crear la VLAN, ¿ya? Si yo no creo la VLAN, la crea automáticamente el sistema, ¿ok? Y posteriormente, para que no negocie, switch port no negotiate. Ya voy a crear las VLAN acá. O sea, ya está creada la 10, pero le voy a colocar el nombre respectivo. AD. Y la VLAN 20, main RRH. Bien, vamos a configurar el otro rango, interface range, facetn 010 a la 19. Bien. Y vamos a colocar el switch port mode access y el switch port access VLAN 20. ¿Ya? Y switch port no negotiate para que no negocie, obviamente, y aumentar la eficiencia del consumo del ancho de banda para evitar el envío de tramas de TP. ¿Ok? Entonces vamos a revisar con el show VLAN brief. Ahí están creadas las VLAN, están asociadas a los puertos, ¿ya? Para que se etiquete acá. Perfecto. Nos falta crear la VLAN nativa. ¿Ya? Eso sí, se me olvidó. Entonces, VLAN 99, name native. ¿Ok? Bien, vamos a revisar el puerto FastZN010, por ejemplo, con el comando show interface FastZN010 switch port. Vamos a ver acá que este puerto, que pertenece a la VLAN 20, está configurado en modo estático de acceso y permite la encapsulación 802.1Q o 2.1Q. ¿Ok? Y la negociación está off. Bien, o sea, está desactivada. Pertenece a recursos humanos, que es la VLAN 20. Bien, vamos entonces ahora a configurar esto de acá, que sería el troncal, ¿ya? Que es hacia el switch 1. Luego entonces vamos a configurar al modo configuración global, bien digo, y vamos a la interfaz giga02. Bien, como queremos un troncal que sea negociado, pero activamente, es decir, que ambos envíen tramas de TP, vamos a colocar el modo switch por mode dynamic desirable o desirable, ¿ok? Entonces con ese comando estamos negociando de alguna manera, estamos enviando estas tramas de TPI. Como ustedes podrán ver, acá automáticamente se crea un troncal.
A pesar de que yo no configuro nada acá, ¿por qué? Porque él está mandando tramas de TP y él, como les dije, esto está en auto, de manera predeterminada. Entonces él negocia un enlace troncal, ¿ya? Bien, y después tenemos que configurar nuevamente el switch port trunk native VLAN 99 y el switch port trunk allowable VLAN 10 20 99. Bien, vamos a configurarlo acá en el otro switch. Vamos acá, conft interface giga02. ¿Sí? La 02, lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Está bien, 02. Vamos a configurar con el switch port mode dynamic desirable. Y ahí en la interfaz giga02 está en up y luego switch port trunk native VLAN 99 y ahí solucionamos el mismatch. Vamos a ver ahí. Adelantar un poco el tiempo, ahí está solucionado. Y el switch port trunk a Lowell, VLAN 10, 20 y 99. Exit. ¿Cómo se revisa esto? Show interfaces trunk. Entonces vamos a ver que la interfaz Giga 01, que es la troncal, que es la que hemos configurado en las clases, ¿no es cierto? Y creo que no hay ninguna duda. Pero en la Giga 02 está en modo desirable, está en modo deseado. O sea, él está mandando tramas de TP y la encapsulación es N8021Q, ¿ya? Que es negociado, 802.1Q. En estado trunking y la VLAN nativa es 99. ¿Ok? Acá abajo, vamos a ver lo mismo, show interfaces trunk, ¿ya? Y ahí está configurado. ¿Ok? Bien, nos falta de alguna manera configurar este de acá, que es el troncal negociado. Totalmente. O sea, uno tiene que ser active o, perdón, desirable y el otro tiene que ser auto. Bien, entonces para eso vamos a, bueno, acá tenemos que configurar los accesos y troncales. Ya aquí yo creo que no hay problema y ya los hemos hecho. Entonces vamos a repasar solamente enable, configure terminal, hostname, switch 4. Y vamos a colocar la interface range, va a ser de 01 a la 9, switch port, mode access, switch, se me olvidó crear las filas, ya siempre se pasa por apurar. Conft, vamos a crear las VLANs, VLAN 10, name ADM, exit, VLAN 20, name RRHH, exit, VLAN 99, name native. Bien, ya tenemos las VLAN creadas, por lo tanto ahora sí podemos configurar los accesos. Interface range, faceta 01 a la 9, switch port, mode access. Después switch port access, VLAN 10 y switch port no negotiate, ¿no? No negotiate para que no negocie y no envíe tramas de TP. ¿Ok? Exit. Vamos a la interface range, faceta en el 0, 10 a la 19, switch port mode access, switch port access, VLAN 20 y switch port no negotiate. Ok, exit. Bien, y nos falta generar esto de acá, que sería el enlace troncal negociado completamente. Vamos por convención que el switch 1 sea el desirable y este de acá sea el out. ¿Ok? Bien, vamos acá al switch 1, vamos a configurar que este sea el que envíe las tramas de TP, por lo tanto entonces interface facet en el 024, switch port, mode o dynamic, ¿verdad? Mode dynamic desirable, ¿ya? Están desirable y tenemos que seguir configurando. Alguien podría decir, ¿puedo colocar el switch port no negotiate? Lo vemos. No tiene sentido, o sea, estoy
configurando algo que no tiene sentido. Entonces, claro, si yo configuro este como dinámico, ¿no es cierto? O desirable, lo deseado, no puedo colocar no degote porque por definición el desirable está mandando y debe mandar tramas de TP. ¿Ok? Por eso que el comando es rechazado. Bien, vamos entonces a colocar el switch port trunk native VLAN 99 y el switch port trunk allowable VLAN 10 20 99. ¿Ok? Ya, entonces acá yo no tuve que configurar nada, ¿ya? Y porque este está en estado dinámico, ¿ya? Por defecto. Entonces, interface facet en el 024, lo voy a configurar de todas maneras, le voy a colocar el comando para que ustedes vean que el comando que debe ir. Mode dynamic auto, ¿ya? Y luego switch port trunk native VLAN 99 y switch port trunk allowable VLAN 10 20 91. Ahora vamos a revisarlo. Salimos con un end al modo privilegiado. Vamos a adelantar el tiempo. Y vamos a colocar el comando show, perdón, show interface strong. Y vemos que el modo es auto en esta interfaz FACET94 y la encapsulación 802.1q negociada con un trunking en la VLAN 99. Vamos a ver el show interface FastSet en el 024 switchport y podemos ver que la interfaz FastSet en el 024 está en modo dinámico automático, que es el modo por defecto, y que él forma un troncal porque él está recibiendo las tramas de TP. ¿Okay? Y bueno, acá tenemos información que la etiqueta o el formato, la encapsulación es 802.1q, ¿okay? Y la nativa es la 99. ¿Okay? Eh, vamos acá. Bien, vamos a ver lo mismo. Show interface strong. Acá tenemos la fase de 24, negociado 802.1 trunking y él está en desirable. ¿Ok? Por lo tanto, vamos al show interface facet en el 024 switch. ¿Ok? Y entonces acá vamos a ver que está en modo desirable. ¿Ok? Y que la encapsulación es 802.1. ¿Okay? Y que la VLAN nativa es 99. ¿Okay? Bien, vamos a probar esto, vamos a configurar el direccionamiento de los PCs. ¿Ya? Entonces vamos acá, IP Configuration, vamos a 192.168.10.10, a máscaras 24, 192.168.10.1. Bien, vamos al PC1, que es de la 20, el segmento de la VLAN 20, 20.10. 192.168.21. En realidad, no debería colocarle en verdad el gateway, porque no tengo un dispositivo router, o sea, debería agregar un router acá. Podría hacerlo, en verdad. Podría hacerlo. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a agregar un router acá para completar la topología. Ya vamos a hacer la tecnología router on an stick, porque son pocas VLANs. Y vamos a conectarla, ¿no es cierto?, por bueno, no nos quedaron más gigas, ya no es lo ideal, pero para efectos demostrativos vamos a la fase TN23. Bien, bien. Entonces vamos a configurar acá el direccionamiento en eso estábamos. Ok, 10.1. Acá 192.168.21. Y acá lo mismo en este segmento de acá. Sería 192.168.10.20. 192.168.10.1.
Vamos al desktop, vamos a ipconfig y acá configuramos la 192.168.20.20, 192.168.20.1 como el gateway, ¿no es cierto? Vamos a cerrar, vamos acá, a colocar la IP 192.168.10.30, 192.168.10.1. Y por último, este último PC, vamos a configurarlo. Perdón. Acá colocamos 192.168, era 10.30. No, este es 5, no, este es 20. ¿Ya? Me equivoqué. Así. La máscara por defecto y 192.168.20. Bien, entonces ahí tenemos las IP configuradas. Vamos a revisar que están correctas, ¿no es cierto? Ahí las 10, ¿no es cierto? Y acá debería estar las 10 también, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ping a el vecino, ya sin capa 3, ¿ya? Solamente en capa 2. Bien, entonces ping 192.168.10.20. A ver, ¿sí? Y hay conectividad, o sea, estoy haciendo conectividad de aquí a acá. Vamos a hacer conectividad a la 30. Y hay conectividad, o sea, los troncales están funcionando. ¿Sí? El problema es que, como vimos en clase del día de hoy, si yo quisiera conectarme de la 10 a la 20, no puedo. De la 20-10, por ejemplo. Porque están en segmentos con dominio de difusiones distintos. Entonces hay una serie de tecnologías y una de las que estudiamos que es el método heredado. El método heredado lo que hace es crear sus interfaces. Perdón, es 0.1. Y estas subinterfaces son interfaces lógicas que están dentro de esta interfaz física. O sea, se necesita al menos una interfaz física para generar interfaces lógicas dentro de esa interfaz física. Se comportan como si fuera una interfaz física propiamente tal. Vamos a R1 entonces. ¿Ya? Esa es la tecnología de router on stick que genera subinterfaces y esto es un troncal. Es decir, va a recibir tráfico etiquetado el router. ¿Ya? El router entiende de 802.1q. Entonces acá colocamos que no, enable, configure terminal, hostname R1, ya tenemos el nombre. El primer paso es activar la interfaz Giga 01, no shutdown, exit. Y una vez que está activada, entramos a la interfaz Giga 01.10, ¿ya? No es necesario que sea la misma, el mismo ID, ¿no es cierto? El mismo identificador de la interfaz, de la subinterfaz, pero para nosotros como administradores de red es sumamente importante tener un orden y que asociemos rápidamente la subinterfaz 10 a la VLAN 10. ¿Okay? Entonces colocamos ahí IP address, sería el gateway, ¿ya? El gateway del segmento, perdón, encapsulation, perdón, .1q 10. ¿Ya? Importante colocar acá el 10. ¿Sí? Importante colocar el 10 aquí, porque con esto sí estamos identificando que va a recibir tráfico etiquetado con la VLAN 10 de 802.1q. O sea, esta interfaz, Giga 01.10, va a entender solamente el tráfico etiquetado con la VLAN 10. ¿Bien? Ahora sí el IP address. Colocamos 192.168.10.1 y la máscara por defecto, que es la clase C, que es la que hemos estado trabajando. Exit. Interface gigabit 01.20 encapsulation .1q20 IP address 192.168.21.255.255.255. Ok, enter y exit. Y como tenemos acá una VLAN nativa, tenemos que crear una subinterfaz para la VLAN nativa. Yo acá no le coloqué un direccionamiento, ¿ok? Bien, vamos a crear la interface Giga 001.99 que va a ser para la nativa, ¿ya? Vamos a colocar acá encapsulation
Yo me equivoqué. Encapsulation. Dot. Ah, ¿qué pasó acá? Ahí está. Encapsulation.1q99. Y en el caso de que sea nativa, colocamos native. ¿Por qué? Porque este comando nos va a permitir que en esta VLAN 99 se reciba tráfico sin etiqueta. ¿Ok? Si yo no conozco native, la interfaz o subinterfaz en verdad 99 va a esperar tráfico etiquetado con la 99. Eso no ocurre, ya que sabemos que por la VLAN nativa circunda tráfico no etiquetado, que puede ser por dispositivos heredados, que puede ser por tráfico de control, STP, ARP, etc. Bien, ya. Podemos colocar una IP address. ¿Ya? En este caso yo no tengo un direccionamiento, no tengo PCs ¿ya? Conectados, ¿ya? Pero para que para que quede registro, ¿no es cierto? Yo puedo configurar una dirección acá. Voy a colocar la 99. Sobre todo cuando la VLAN nativa es nativa y administrativa. ¿Ok? Reviso esto con un show interfaz, show IP interfaces brief. ¿Ya? Y ahí vemos que está configurada la VLAN 10, o sea, perdón, la subinterfaz 10, la subinterfaz 20, la subinterfaz 99 con sus respectivas IP. Y colocamos el comando show IP route. Vemos entonces la tabla de enrutamiento, o sea, que en la interfaz Giga 01.10 está esa red, en la .20 está esa red y en la 99 está esa red. Y eso nos permite realizar el enrutamiento, o el router realizar el enrutamiento. Por lo tanto, ya está completo, pero acá nos falta de alguna manera generar el troncal. Esto igual es troncal. Oh, perdón. No quedó muy bueno, pero ya, ese es troncal también. Ya vamos a eliminar eso. Quedó un poco feo el dibujo acá. ¿Qué pasa? Y ahí sí, ahí lo arreglé. Esto es troncal además. Entonces voy al switch, a la fase TN22. Enable, configure terminal, interface fase TN022. Switch for mode trunk. Switch for trunk native VLAN 99 y switch for trunk allowable VLAN allowable VLAN 10 2099. Exit en show interfaces trunk. Ok, de ahí ya la 22 también se transforma en truncal. Vamos a esperar que cargue, ahí sí. Y entonces ya debería estar funcionando. Vamos a nuestra VLAN 10, vamos a colocar un pin 192.168.10.1 y hay respuesta con el gateway. ¿Okay? Por lo tanto, yo podría comunicarme, supongamos, entre este computador y este computador de la VLAN 20, ya que era 20.20. El primero puede fallar, y ahí hay respuesta. Ah, perdón, está muy abajo el. ¿Ok? Entonces, el primero falla porque tiene que completarse la tabla CAM o la tabla MAC del route, perdón, del switch. ¿Ok? Tiene que conocer cuál es la MAC de destino, etcétera. Y ahí hay respuesta. Podemos establecer conexión con la 30. También se va a demorar, el primero puede fallar por lo mismo que dije, que es la completación de la tabla MAC o CAM, y ahí hay respuesta. Entonces tenemos conexiones entre las filas. ¿Ya? Bien, eso es la cápsula. Lo que recapitulamos fue DTP, configuración DTP negociado, configuración de troncal negociado activamente y configuración de troncal forzado desactivando el DTP o los tramas DTP con el no negotivity. ¿Ok? Y también repasamos el router on a stick generando subinterfaces dentro de la interfaz física. ¿Ok?
Eso, espero que quede claro. Nos vemos la próxima semana.